Muy buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos sean a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradezco en general a todos los que me acompañan en el presidium, particularmente la presencia a distancia de Ernesto Pedernera y aquí físicamente a Fernando Carrera, a Clara Brugada y a Indalí Cardiño, quienes pues hemos construido y este informe es resultado exactamente de pláticas específicamente y actividad específicamente con ellos y que estamos aquí. También a quienes ya mencionaron algunos que nos están acompañando, compañeros y compañeras de trabajo fuerte, como puede ser con el sindicato, en donde hemos estado haciendo mucha formación con maestros y maestras, a escuelas en donde también hemos estado participando en algunas actividades exactamente que tienen que ver con seguridad escolar. Estamos así, pues, presentando el informe temático sobre la seguridad escolar en la Ciudad de México, análisis desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como, este, los planteamientos que de esto deriven y el arranque, digamos, a lo que es una propuesta general de la comisión para seguir trabajando en esta temática. El artículo tercero constitucional establece que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, que será integral y educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permita alcanzar su bienestar. Bienestar, nuestro texto constitucional fija el bienestar como objetivo de la educación, entendiéndolo como un estado personal amplio compuesto por diversos elementos que deben de ser propuestos, acompañados, desarrollados y cuidados con motivo del aprendizaje de las personas en su niñez, adolescencia y juventud. El bienestar personal y social implica, por tanto, el balance en el ejercicio de múltiples derechos y la satisfacción de muchas obligaciones del Estado, quien debe de asumirlas con un enfoque diferencial para cada grupo etario, para los géneros, condición de vida particular, entre otras condiciones determinantes personales y sociales. La seguridad en general y en las escuelas de manera particular es una condición necesaria, es también una necesidad y es a la vez un objetivo planteado desde el enfoque de bienestar personal. En el abordaje de seguridad escolar, hemos dicho de manera reiterada que es preciso diferenciar entre la integridad personal y la seguridad humana. El primero como un derecho y bien jurídicamente protegido de la mayor relevancia, focalizado en el ámbito individual. El segundo como una visión más amplia que considera derechos individuales y colectivos que van desde la protección a la vida, la integridad personal, hasta la alimentación, la salud, la vivienda, los derechos culturales y otros colectivos, por mencionar algunos. La seguridad en las escuelas no puede limitarse a entender tan solo la integridad personal, sino estar orientada a entenderse como un espacio fundamental de la seguridad humana. Esta mirada amplia es la que nos llevó a realizar la investigación y el análisis emprendidos en este informe. De una revisión de 20 países de América Latina, así como de la experiencia en Estados Unidos desde 1999 y de países europeos como Inglaterra e Italia, la Comisión no ha podido extraer elementos objetivos de la utilidad y eficacia de los programas enfocados a la revisión de pertenencias para la seguridad escolar. Es decir, no existe evidencia de que medidas como esta sean efectivas para la reducción de episodios de violencia y en estos casos específicamente de violencia letal, pero también de otros tipos de violencia. Por el contrario, algunas cuestiones que se advierten de la implementación de los programas es la estigmatización, señalamientos y reforzamiento de construcciones limitadas respecto a la violencia, el uso y distribución de sustancias que causan adicción, por tanto son de cuestión de salud pública, y la consecuente mayor marginalización de los ámbitos escolares y alumnado asociado a estas prácticas, hechos que se encuentran lejanos al fortalecimiento de la toma de decisiones informadas frente a conductas de riesgo.
Aunado al anterior, se observó que en muchos casos, aunque tales medidas fueron promovidas como preventivas, estas resultan en realidad reactivas de eventos aislados de violencia letal, de los cuales no les corresponde ni un diagnóstico pertinente ni un seguimiento adecuado. En particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, de 250 tiroteos sucedidos en escuelas del 2000 al 2017, solo en 7 casos se logró detener al tirador correspondiente con un arma de fuego. Es decir, que estos programas no les corresponde una necesaria valoración de los efectos integrales que impactan a la comunidad escolar con motivo de su implementación, de modo que más allá de los supuestos resultados específicos, el informe agrupa como escasos e insuficientes. Puede ponderarse la medida en una correcta balanza de costo-beneficio, es decir, en términos de que una mejora en la cohesión social de la comunidad escolar, un acompañamiento integral y diferenciado de las autoridades a quienes integran la comunidad escolar, o bien un aumento en la calidad, adaptabilidad, disponibilidad y accesibilidad de los derechos humanos de niñas y adolescentes son, de hecho, más pertinentes. En el segundo apartado se revisan los antecedentes y características y desarrollo del programa Mochila Segura en México y de algunos de sus similares. Si bien es cierto, el programa en muchas ocasiones, sobre todo recientemente, después de la resolución de la Corte, no utiliza el término mochila segura, se sigue aplicando en los hechos y por lo tanto es mochila segura y sus similares. Para efectuar una evaluación de esta medida e identificar un conjunto de elementos críticos del programa desde un enfoque de derechos, principalmente de niñas, niños y adolescentes. Este apartado del informe da cuenta de que los modelos de intervención como el de este tipo de programas no solo son ajenos a la atención de la causa del problema, sino que en 20 años de aplicación en el país y del análisis de la experiencia de este operativo, existen evidencias de que Mochila Segura y sus similares están lejos de ser un programa para evitar las manifestaciones de extrema violencia en las escuelas. Ante tal evidencia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha advertido sobre la necesidad de evitar la implementación de medidas simples y probadas ineficiencia para dar solución al fenómeno de tan complejo que motiva casos de violencia, en algunos casos acontecidas en algunos lugares de la República. Aquí es importante resaltar simplemente la información hemerográfica del 2001 al 2022, tenemos detectados como públicos, como evidentes, como elementos de situaciones extremas, 39 episodios a nivel nacional. 39 episodios tanto en primarias como en secundarias como a nivel medio superior, de un universo de 255,000 planteles a nivel nacional. Si contamos esa dimensión, estamos de entrada dimensionando que muchos de estos episodios más bien provocan una cuestión social y una advertencia que va mucho más allá de lo que verdaderamente está sucediendo en las escuelas. El problema en las escuelas naturalmente tiene que ver con esto y no hay que desacreditar, no debe suceder uno solo, pero el problema en las escuelas tiene que ver en términos de seguridad no con integridad física letal, sino con convivencia cotidiana, con el hecho de que en las escuelas convivimos, de que en las escuelas esta convivencia nunca estará libre de conflictividad y que por lo tanto es ahí donde los programas tendrían que estarse enfocando cuando hablamos de seguridad escolar. Por su parte, el tercer apartado describe los estándares sobre el derecho a la educación. Algunas de las conclusiones de esta investigación están ligadas a la identificación de que la construcción de soluciones sobre las violencias implica necesariamente el reconocimiento de la validez del conflicto que se mantiene en el entorno escolar, observando el conflicto como connatural de las dinámicas sociales. A partir de este hecho, es posible desarrollar metodologías y prácticas para la construcción de instrucciones respetuosas en su contexto social determinado en el que se conjugan diversos elementos que lo caracterizan.
Así como el conflicto no es estático, la paz tampoco lo es. Y hay que trabajar por el equilibrio de la progresión y las habilidades para transitar los primeros sin riesgo y sostener la segunda sin que sea a costa del ejercicio de los derechos y la criminalización de las personas. Relacionado con lo anterior, anotar que si bien el ámbito escolar es la arena del ejercicio de los derechos humanos a la educación, es también el espacio y motivo para el ejercicio de otros derechos. Aunado a la multiplicidad de derechos involucrados y a la pluralidad de la comunidad escolar, se encuentra la realidad de los contextos en los que se insertan los centros de aprendizaje y estas comunidades. No puede desestimarse este aspecto en el diseño de cualquier estrategia de seguridad escolar, pues no considerar elementos como la precarización laboral, la ausencia de personas cuidadoras principales por largos periodos de tiempo, la precarización económica, la violencia estructural y focalizada, entre otros, sería tanto como afirmar que las escuelas reúnen grupos sociales aislados y impermeables a su propio contexto social y familiar. Por lo anterior, aun cuando la prevención y atención de eventos que tienen el potencial de lesionar gravemente la integridad de niñas, niños y adolescentes debe de ser parte de una estrategia para la seguridad escolar, esta no puede reducirse a la seguridad física y mucho menos a dar respuestas punitivistas que fomentan el estigma, lesionan derechos, antagonizan a quienes integran la comunidad escolar y generan condiciones adversas para construir las bases de posibilidad para el ejercicio amplio de derechos. De lo documentado en el presente informe temático, cabe afirmar que vale la pena, a partir de las evidencias que arroja la sistematización y el análisis de experiencias semejantes a la mochila segura, antes de perpetuar este tipo de modelos de atención de violencia escolar. A partir de lo expuesto y a lo largo del presente documento de análisis, se plantean, entre otros, las siguientes propuestas. Tomar en consideración la falta de evidencia que existe al día de hoy sobre la eficacia de estos programas. Segundo, implementar mecanismos institucionales para la construcción de confianza vertical y horizontal entre integrantes de la comunidad escolar, fijando una ruta accesible para la provisión de servicios de consejería y orientación integral a docentes, implementando mecanismos de participación diferenciada, estableciendo mecanismos de seguimiento ideal y colectivo, fomentando y acompañando de manera especializada al personal escolar sobre la atención, realizando simulacros, ejercicios en casos hipotéticos, entre otros, implementar medios alternativos de solución de conflicto, llevar a cabo foros, jornadas, mesas de trabajo y otros ejercicios similares en los que se aborden problemas cotidianos en la escuela. Implementar en las escuelas mecanismos accesibles y seguros de presentación de quejas de violencia escolar, fortalecer el contenido del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia y la realización con las disposiciones legales aplicables para la Ciudad de México específicamente en reconocer y recomendar estrategias a través de lo previsto en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que sean congruentes con lo que está planteando este informe. Cuestiones comesas, impulsar programas integrales como el que se ha impulsado en Iztapalapa, en este caso desde el año pasado y en el cual hemos venido trabajando de manera coordinada. Sabemos que el reto no es menor, sino que adoptar medidas amplias, constructoras de comunidad, respetuosas de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y con un enfoque de seguridad humana, significa romper con muchas inercias culturales y sociales. Frente a este escenario, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha puesto en marcha cursos, talleres y otras formas de acompañamiento a la comunidad escolar, de la cual pueden extraerse lecciones aprendidas y experiencias para continuar avanzando en conjunto para la construcción de espacios seguros. Solamente durante 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha brindado 130 actividades educativas para el fortalecimiento de seguridad escolar, 79% dirigidas a infancias, 3% a responsables de crianza y 18% a docentes. Estas actividades educativas, consistentes en talleres, cursos, pláticas, conferencias, se han presentado en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, en las cuales pues la mitad de la mitad se las ha llevado Iztapalapa. El bachillerato es el nivel académico que concentra mayor parte de las actividades brindadas con el 45%. A la par de las actividades educativas, en ese mismo periodo, brindó acompañamiento directamente a las alcaldías a través de 250 servicios
delegacionales relacionados con democracia, cultura de paz y derechos humanos. Este organismo reconoce la oportunidad que presenta el despliegue de tales esfuerzos orientados a hacer a las escuelas espacios seguros, junto con la puesta en marcha del programa de prevención de violencias y adicciones a escuelas secundarias en la Ciudad de México, impulsados por la ciudad y también por medio del programa de construcción de seguridad y paz en estas escuelas. Celebramos iniciativas locales igual, como lo mencioné anteriormente, como las desarrolladas en el ámbito de la demarcación de la alcaldía de Iztapalapa. Por eso mismo, celebramos también la presentación y que en la presentación de este informe estén integrantes de la comunidad escolar en todos sus niveles, maestros, maestras, padres y madres de familia y naturalmente autoridades, que como si se dan cuenta no nada más implicamos a las autoridades educativas que naturalmente son quienes coordinan y son responsables de lo que pase en el entorno escolar, sino también a quienes están alrededor de ellas y que tendrían que ser partícipes de estos programas, como puede ser la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, en ese caso no nada más en la Ciudad de México, sino alrededor de ella, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Salud, entre otros, como parte de una estrategia que, como lo mencioné de manera inicial, no se trata de verlo como términos de un programa solamente de protección y de aseguramiento de la integridad física de las niñas, los niños y adolescentes, que es nuestra responsabilidad, sino sobre todo y específicamente un programa que tiene que ver con el desarrollo del bienestar físico, social y psicológico de estas niñas, de estos niños y nuestros adolescentes, que tiene que ver con la creación de habilidades de relación social, que tiene que ver con la creación de habilidades de convivencia entre pares y también con maestros y con maestras, que tiene que ver, por qué no decirlo, con la construcción de la ciudadanía. Esperamos que este informe sea de utilidad.